Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en el transcurso de este programa, el programa número 77, donde buscamos acompañarlos en el camino de nuestro Salvador y bueno, acercarlos cada vez un poquitito más. Para esto no me encuentro solo, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás? Todo bien, perfecto, todo tranquilo. Me alegro. ¿Quién más nos acompaña? Nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Qué tal tu semana? Bien, linda semana, arrancando a estudiar una profesión, así que bien. Bueno, me súper alegro que Dios te acompañe en todo el camino. Bueno, nos acompaña también en la mesa el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo están, chicos? Saludo a toda la audiencia. Esperamos, Dios mediante, llegar con un nuevo tema y que sea de bendición. Amén. Amén. ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy se va a tratar sobre las Pascuas y Semana Santa, ¿no? Sí, ya estas fechas lo ameritan, así que vamos a escarbar un poco en la Biblia qué es lo que nos dice acerca de este acontecimiento, ¿no? Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor, lo pueden hacer al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si quieren comunicarse con la iglesia, pueden hacerlo al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, también en YouTube, en el canal personal de nuestro conductor, que es Ariel Monroy, se sube semanalmente todos nuestros programas. En Facebook estamos como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Y recuerden que nuestro pastor también tiene su canal personal donde sube las predicaciones semanalmente, que es Pastor Ramón Argañarás, UAD Banfield. Este programa se emite sábados y los miércoles de 15 a 16 horas por medio de la Radio Convicción, que es una radio online. Así es. Vamos a empezar entonces nuestro programa con una canción de José Álvarez que se llama Con tu amor. Con tu amor lo tengo todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Perdonaste mis pecados, las cosas viejas pasaron, mi Jesús quiero vivir. Con tu amor lo tengo todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Perdonaste mis pecados, las cosas viejas pasaron, nueva criatura ya soy. Con tu amor lo tengo todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Si mi vida es transformado, me siento feliz a tu lado, mi Jesús quiero vivir. Con tu amor lo tengo todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Perdonaste mis pecados, las cosas viejas pasaron, nueva criatura ya soy. Con tu amor lo tengo todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Si mi vida es transformado, me siento feliz a tu lado, mi Jesús quiero vivir. Con tu amor lo tengo todo.
cosas viejas pasaron, nueva criatura ya soy. Con tu amor lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Si mi vida es transformado, me siento feliz a tu lado, nueva criatura ya soy. Con tu amor lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Si mi vida es transformado, me siento feliz a tu lado, mi Jesús quiero vivir. Con tu amor lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Perdonarte mis pecados, las cosas viejas pasaron, nueva criatura ya soy. Estábamos escuchando de José Álvarez la canción Con tu amor y vamos a darle la palabra a nuestra compañera Micol, que va a empezar a desglosar la temática de este día. ¿Mico? Sí, yendo al libro de los Salmos, el Salmo 22 es el que revela el corazón del Señor cuando Él mismo se convirtió en una ofrenda por el pecado a favor nuestro. Así que de los versículos 1 al 21 encontramos la humillación que sufrió en la cruz, y en el resto de los versículos del 22 al 31 encontramos su exaltación. Y este salmo empieza con un lamento por el abandono que Cristo sufrió por Dios por nuestros pecados. Porque recordemos, Él cargó en la cruz con todos nuestros pecados y ahí sufrió el abandono de Dios. Y el primer versículo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Acá en estos primeros versículos, como dije, lo que tenemos es el sufrimiento humano del Señor. Porque Él fue colgado como hombre, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también en el versículo 9 del capítulo 2 del libro de Hebreos dice de esto: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, Cristo dejó la gloria del cielo y se convirtió en un hombre para revelarnos a Dios y primordialmente para redimir al ser humano. En Hebreos también se sigue diciendo de Jesús: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque Cristo no salvó a nadie por su vida, sino que es su muerte en sacrificio lo que salva. Y en el libro de Hebreos de él continúa diciendo: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que vemos a Jesús como el hombre perfecto que vino para padecer el abandono de Dios, que nadie jamás había experimentado, porque en la cruz, en las últimas 3 horas, él fue tratado como un pecador para reconciliar al mundo consigo mismo. Así que sufrió él para que nosotros tengamos comunión con él. En el libro de Juan, también en el capítulo 16, Jesús dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así que el Padre estaba con él cuando estaba en la prisión, cuando estaba siendo azotado y cuando lo colgaron en la cruz. Pero en estas últimas 3 horas, él presentó su alma como ofrenda por el pecado. Y el Padre quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. En el capítulo 53 también de Isaías, describe su sufrimiento y dice:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Yo creo que nadie y ninguno de nosotros sabe lo que significa ser abandonado por Dios, porque aún la persona más malvada y perversa que vive hoy no está abandonado por Dios, porque si aún hay vida en nosotros o en el otro, es porque Dios sigue extendiendo su mano para nosotros. Es decir, Él sigue estando con nosotros, así que cualquiera puede volverse a Él en este tiempo de misericordia. Y también la pregunta que vemos en este salmo, ¿por qué me has abandonado?, no es el porqué de la impotencia o desesperación, sino que muestra el intenso sufrimiento humano agravado por la angustia de su vida inocente y santa. Y en el versículo 6 de este Salmo 22 también vemos que dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Con esta expresión, él entendemos que había alcanzado el lugar más bajo. Cristo fue humillado y despreciado y desechado, tratado como nada, para borrar la mancha oscura de nuestros pecados en nuestra vida. Y este salmo continúa diciendo: todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Acá la multitud que estaba cuando Jesús era crucificado, en vez de dispersarse y calmarse, aún más lo trataban de humillar. Así que el veneno y la vileza del corazón humano estaban siendo expuestos en este momento. Pero él, al mirar a esta multitud, no solo vio miradas de odio, sino también de amor en su madre cuando estaba con su discípulo amado. Y yo creo que nadie de nosotros puede saber qué es lo que pasó por la mente de María en este momento al ver a su hijo así. Y gran significado encontramos en las palabras de Jesús para María al decirle: he ahí tu hijo, porque vemos que se ocupó así de dejarla en compañía de su discípulo amado. Después, en este Salmo 22 también se continúa describiendo lo que hacía la gente mientras Jesús era crucificado, porque dice este Salmo: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Acá se describen a los soldados que lo estaban crucificando, y él los comparó con los toros de Basán. Y continúa diciendo: he sido derramado como el agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Esta descripción tan exacta de la crucifixión es notable cuando consideramos que la crucifixión, como forma de ajusticiamiento público, era desconocida cuando este salmo se escribió. Incluso el Imperio Romano no existía aún, y fue Roma la que instituyó esta forma de castigo. Así que Jesús murió a causa de un corazón quebrantado. Y la frase "he sido derramado como el agua" nos muestra la excesiva transpiración de un hombre sufriendo a la intemperie bajo el calor del sol. Y después dijo: todos mis huesos se descoyuntaron. Y lo horrible de la crucifixión también era que cuando un hombre comenzaba a perder sangre, su fuerza menguaba y sus huesos se descoyuntaban, es decir, que se desencajaban los huesos de su lugar. Y este salmo sigue describiendo: como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús fue humillado al ser también crucificado sin su ropa. Enfrente de todos fue expuesto para sufrimiento por nosotros, para que nosotros ahora podamos estar vestidos con la justicia de Él, de Cristo, delante de Dios. Vemos en este salmo que dice: porque Él no murió derrotado. Cuando se acercó al mismo final, vemos en este salmo que dice también: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y se refería él al evangelio que sería proclamado. También continúa diciendo: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que lo temen. Comerán los humildes hasta quedar saciados, alabarán al Señor los que lo buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto.
Este pueblo aún no nacido nos incluye a nosotros. Y al decir anunciarán su justicia, quiere decir que proclamarán lo que Él hizo. Y la obra de la redención es algo completamente hecho ya. Así que cuando Cristo murió en la cruz y padeció, proveyó una justicia que satisfaría a Dios. Así que Él completó la operación con triunfo y nos ofrece ahora una redención y liberación consumada. Entonces nunca seremos dignos de ellas, ni podremos ganarla ni comprarla. Pero lo que sí debemos y nos conviene es recibirla como un regalo muy preciado de Dios para nosotros. Amén. Amén. Qué bueno saber el mensaje de la cruz, es importante destacarlo. Muchas veces es un mensaje que no se quiere dar porque bueno, es un mensaje bastante cruel, pero bastante necesario, bastante clave para entender nuestras vidas, de por qué elegimos este camino, de quién fue Jesús y el porqué de su muerte de esta manera. Bueno, siempre a mí me parece cercano, y no solamente recordar, por popular recordarlo en estas fechas, pero hay que recordar los 365 días del año, lo que hizo Jesús y lo que hizo Dios por nosotros, ¿no? Uh-huh. Por salvar a sus hijos y también por librarnos también del pecado. Dios entregó a su hijo primogénito para morir de esa manera dolorosa y, como dice Micol, la humillación, la crueldad, el odio y el dolor, uh-huh, que es lo que más duele pensar y es lo que más emociona, el inmenso amor que Dios y Jesús tiene hacia con nosotros, ¿no? Uh-huh. Pastor, ¿quiere agregar algunas palabras? Sí, hay mucho simbolismo ahí en el Salmo 22. Algo estuvo hablando Micol acerca de los toros de Basán, acerca de los leones rugientes y acerca de los perros. Sabemos, como bien lo dijo Micol, que algunos son representados con los soldados, pero también hay que enfatizar la fuerza espiritual contraria a ese sacrificio. O sea, todo el infierno con su poderío desplegado allí, aún en las palabras desafiantes del otro reo que estaba colgado, porque recordemos el cuadro de la cruz, 3 cruces. En una de ellas, uno de los que estaba siendo ajusticiado por todo lo que se había mandado en la vida, llegó a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Salvate vos y salvanos a nosotros. Todo eso tuvo que enfrentar Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Eso sería dentro de la parte simbólica que podemos ir entendiendo claramente cuando nos acercamos a su presencia. Pero en el sentido literal, fue el mismo Jesús. Recordarán la charla que Jesús tuvo con un maestro rabino, con Nicodemo, y llegó a expresarle: así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y un poquito más adelante, unos capítulos más adelante del Evangelio según San Juan, dice Jesús hablando de sí mismo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, qué feo, una serpiente en la cruz, que en la historia registrada allí en el libro de los Números, dice que en una ocasión, circunstancias terribles, estuvieron allí contra los israelitas que iban rumbo a la tierra prometida y había serpientes muy venenosas que los mordían, y apenas las serpientes los mordían, mal dicho, lo picaban, como decimos ahora, el que se ligaba una mordedura y listo, al ratito se moría. Hay oficios muy, pero muy venenosos, ¿no? No voy a nombrar algunos de ellos que conocemos ahora mediante el conocimiento de la naturaleza. Pero lo cierto es comparar el cuerpo santo de Jesús con una serpiente. Bueno, si uno realmente mira lo que Cristo pagó para nuestra redención, qué cosa, todo lo negativo, todo lo malo, todo lo feo de las fuerzas de oposición, ahí en la cruz, tratando de evitar que Jesús muriera. Pero recuerda el último grito de Jesús en plena agonía, a punto de morir: consumado es. Cristo venció para siempre todo
poder contrario que se levanta contra la idea de Dios de proveer salvación a todo aquel que cree. Por eso Apocalipsis llega a marcarnos el triunfo del Cordero de Dios. En toda la historia de la humanidad no se volverá a vivir otra cruz, porque la cruz es única, perfecta. Dije tal vez un poco risueñamente en mi saludo inicial, esperamos ser de bendición. Y a los chicos antes de empezar a emitir dije, programa 77, doblemente perfecto, porque estamos hablando de lo perfecto de la cruz, aunque cruenta, aunque sangrienta, pero vital, para que hoy, no solamente como algunas religiones dicen, estamos en tiempo de cuaresma, y hay que tener pensamientos espirituales y ver cómo Jesús venció con la fuerza, el poder, la gloria y la presencia de Dios toda fuerza de oposición. Este es el grito máximo, la cruz de Cristo, símbolo de victoria sobre el mal. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar debatiendo acerca de este tema en el próximo bloque. Ahora los voy a dejar con una canción del grupo musical Emanuel. La canción se llama Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Así vamos. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven pronto a mi encuentro y da sentido a mi camino. Yo sé que tú moriste, pero tanto hablan de ti, que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquilo a mi antojo, por favor, porque todos los días oigo siempre por allí palabras que dijiste cuando vivías aquí. Te ponen en guerrillas o te ponen en la paz. Todo lo que enseñaste se repite más y más. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven pronto a mi encuentro y da sentido a mi camino. Los Beatles pretendieron ser más célebres que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. De todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? La cámara de gases a nadie inmortalizó, porque es famosa entonces esa cruz que te mató. Porque los almanaques te recuerdan sin querer el centro de la historia fue tu hora de nacer. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino?
yo sé que te necesito. De pronto a mi encuentro y da sentido a mi camino. De todos los poetas y filósofos de hoy, ni ninguno ha dicho cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué pasó con la muerte que no pudo contra ti? De todas estas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque si eres tan grande, te preocupas tú por mí. Mi vida está tan sucia que no te merece a ti. Jesucristo, que tienes que ver conmigo, porque no te alejas, por favor, de mi destino. Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven pronto a mi encuentro y da sentido a mi camino. La, 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 Estábamos escuchando del grupo musical Emanuel la canción Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Y vamos a continuar debatiendo de la temática de este programa. Vamos a ir al primer libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. El versículo 1 nos indica: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El llamamiento de Pablo al ministerio es nombrado por él para sostener que no es por voluntad humana, sino por su infinita gracia, y que fue llamado a servir a los creyentes y no que estos le sirvieran. Su definición como apóstol de Cristo tan solo define su fin último, que era servir como enviado de Cristo a los que por su gracia y voluntad han sido llamados a alcanzar la salvación. Y refiere esta carta a los santificados en Cristo, y nos indica que hemos sido llamados a una particular vocación, que es la de seguirle mientras somos santificados y perfeccionados en Él. En el versículo 4 en adelante leemos: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La gratitud proviene de un corazón perfeccionado en cada circunstancia por el Espíritu, es en quien nos es dada una medida de su gracia para cumplir el propósito al cual somos llamados. Su gracia nos hace reconocer de dónde fuimos sacados, nuestra dependencia y necesidad de Él para nuestro sustento tanto espiritual como material. La unidad es el estado perfecto en que convivimos con Dios por medio de su Espíritu, en el cual recibimos todo conocimiento de la Escritura en nuestras mentes y su entendimiento en nuestro corazón para ponerlo por obra. Aquí se hace referencia clara a que las riquezas que poseemos en Cristo son espirituales y están destinadas a llamar a los elegidos. En el versículo 10 podemos observar: Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo ruega porque en el nombre de Cristo vivamos en armonía, un perfecto orden de prioridades, necesidades y acciones, para que siendo completados unos con otros podamos mantener un mismo pensar y un mismo propósito. Nos habla de un mismo o solo pensar, entendimiento, sentimiento o voluntad, lo cual nos permite entender que esto procede de un sometimiento del alma a la voluntad divina, la cual evitar las divisiones o conflictos, pues no irán por sus propios intereses, sino por los de aquel que los envió. Y cuando habla de un mismo propósito, abarca un mismo parecer, consentimiento, decisión o consejo que le permita a la Iglesia mantenerse bajo los preceptos y la guía divina. Cuando habla de rivalidades entre los hermanos, habla de que algunos que aún son inmaduros en la fe, que se puedan despertar divisiones, conflictos, rivalidades, pues aún no entienden la voluntad del Padre que trabaja con nuestras debilidades para perfeccionarnos. Las divisiones, conflictos o rivalidades son intrigadas a la mente de los creyentes que aún no han sometido sus mentes a su voluntad y dominio propio, para evitar que este tipo de ideas, pensamientos o acciones sean hechas, y de allí que la represión y la exhortación sean necesarias para llamar a la cordura a los inmaduros que se dejan llevar por esta clase de inconvenientes. Bueno, más adelante, cuando indican que algunos son seguidores de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo, algo a entender es que Cristo no se divide. Mostrar nuestras preferencias o nuestros deseos es muestra de un ego que no ha sido sometido a la cruz y que hace valer sus preferencias sin dar lugar a la unidad en el Espíritu Santo. Pues si seguimos a uno o al otro de igual manera, seguimos al autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo. Y si en ellos habita Cristo y en Él estamos unidos, entonces no deberíamos hacer valer nuestras preferencias. La Iglesia buscaba gloriarse en la gloria de aquel a quien preferían. Pablo rehusaba ser adulado por aquellos que usaban su nombre en los partidos, no haciéndose así cómplice en la deshonra hecha a Cristo. Estos probablemente eran los convertidos bajo su ministerio. Pablo, aunque no tenía una predicación que cautivara a la audiencia, tenía el poder de Dios que le acompañaba y confirmaba la gracia de su llamado. Por lo tanto, algunos se valían de ello para definir sus preferencias. Otros seguían a Apolos, un discípulo que al parecer tenía una retórica que le gustaba a las masas, por lo que muchos otros lo seguían, y asimismo pasó con Cefas, en nombre hebreo de Pedro, que era seguido por los judaizantes, quienes seguían a Pedro por defender la circuncisión. Pero aunque cada uno tuviese una forma diferente de hablar, enseñar y de carisma, todos debían ser uno en Cristo. Bueno, el versículo 18 continúa: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Bueno, han sido llamados los sabios de este mundo a develar los secretos escondidos de este libro, pero ninguno de ellos ha logrado descifrarlos. Sus misterios solo están disponibles para los que por su gracia han sido llamados. Dios no apeló a la sabiduría de los hombres para llamarlos, pues aquellos que dicen o se llamen sabios solo están cegados por su orgullo, con el cual es imposible conocerle. En estos pasajes vimos que los judíos pedían señales milagrosas para creer, y hoy sucede igual en los creyentes inmaduros. Buscan señales que confirmen la fe que dicen profesar, así como los judíos buscaron en Jesús señales y pruebas de su deidad, y aunque las tuvieron, sin la gracia para poder entenderlas y recibirlas, no hay transformación. Los gentiles, los ateos y las otras religiones buscan vanas filosofías o formas de pensar para entender los misterios de la vida, pero sin la fe que proviene de la gracia en Cristo es imposible. Debemos predicar el mensaje de la cruz, un duro e incomprensible mensaje para el mundo, pero vital para todo aquel que lo encuentra y que lo entiende. La cruz nunca ha sido ni será fácil de predicar, pues parece un hecho ilógico que alguien siendo Dios decida por amor entregarse en una muerte humillante y despreciable para los mismos judíos, cargando el pecado que apartaba a la humanidad de Dios para abrir una brecha que nos permitiera acercarnos y reconciliarnos con Él. Ya en los últimos pasajes vemos que acusan de que el plan de la salvación por medio del mensaje de la cruz, que lo juzgan como una locura. Lo que el apóstol detalla es la debilidad de los instrumentos que el Señor emplea y seguirá empleando para llamar a los perdidos. Toda la historia de la expansión de la iglesia es una victoria progresiva de los ignorantes sobre los eruditos, de los humildes sobre los arrogantes, de los vencidos sobre los vencedores. Y Dios ha escogido aquello que a los ojos del mundo podría llamarse insensato, aquello que andando antes en pecado, ahora han sido liberados para avergonzar y mostrar lo vergonzoso de la sabiduría humana, y aún los que reconocen su debilidad ante el mundo son usados por Dios para desnudar y avergonzar a los que se creen poderosos. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a 1 de Corintios, el capítulo 15, desde el versículo 1 al 22. El versículo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora Pablo se enfoca en recordarles las buenas nuevas que les compartió, porque parecía ser que el mensaje se había tergiversado por algunos, así que al recordarlo parece algo importante para continuar su edificación. También les recuerda el hecho de que por este evangelio, por este mensaje que han alcanzado la salvación, en el cual aferrados a la palabra de verdad predicada por Cristo, es que nos mantenemos firmes, pues todo aquel que se aferra a otra palabra diferente entonces hace vana su fe, ya que no se halla arraigada en Cristo. En el versículo 3 podemos observar: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Bueno, estas son las buenas nuevas, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, porque nadie podía hacerlo, solo el Hijo de Dios entregó su vida para darnos vida a nosotros, para resucitarnos de nuestros pecados. Y aquí encontramos un pequeño credo que recita Pablo para recordar las buenas nuevas que hemos recibido por la gracia abundante de Dios. Cristo había de morir para que nosotros como pecadores recibiéramos el indulto de nuestras transgresiones para con Dios, para ser llamados a su gracia admirable. El pago por nuestro pecado ha sido pagado una vez y para siempre, y no se necesitan seguir realizando actos para purificarte, pues has sido lavado en la sangre del Cordero inmolado desde la creación del mundo. Sí, el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Luego de su resurrección apareció a Pedro, que es Cefas, y luego los 12 apóstoles, para confirmar lo que había dicho antes y para cumplir la Escritura. La resurrección podría ser solo una analogía o una simbología, pero no lo es. Es una verdad que fue confirmada por los apóstoles y por más de 500 hermanos en la fe, los cuales aún podían confirmar a los hermanos ese hecho, y que aún no existiera como hoy en día quien nos lo confirme como testigo visual. La fe nos hace entender y comprender esta verdad, no como una analogía o un símbolo de algo, sino como la buena nueva de resurrección para los que creen. Sus palabras muestran la firme convicción de lo que había sucedido era real,
no una tipología o analogía. Por lo tanto, menciona a personas reconocidas por la Iglesia como servidores y discípulos del Maestro. Luego hace mención de sí mismo como alguien llamado por el mismo Señor que aún no estuvo presente en los hechos nombrados anteriormente. Jesús se le aparece en su camino a Damasco, un hecho sobrenatural que confirmaba su llamado y del cual no hacía alarde, sino que mostraba su función a la Iglesia. Mostraba lo que ha pasado con nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no puede usarse para exaltar el ego, sino solo para mostrar la gracia de la cual Dios nos ha hecho partícipes. En el versículo 9 en adelante podemos ver: porque yo soy más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Reconocer la gracia de Dios deja afuera de nosotros todo ego. No permite que nuestro ser se ensalce en lo que Dios ha hecho, solo demuestra el fruto del Espíritu en nuestra existencia, que nos permite trabajar con más tenacidad e insistencia para lograr lo que Dios ha dispuesto a hacer en nuestros corazones. En el versículo 12 hasta el 19 podemos observar: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos conmiseración de todos los hombres. No creer en la resurrección es no creer en Cristo, porque en ella hay vida espiritual, hay comprensión espiritual. En ella Cristo ha puesto nuestra esperanza y sin ella el mensaje no está completo. Sin ella no hay sentido para predicar. Si Cristo no se levantó de los muertos, ¿qué esperanza podemos tener nosotros? En el versículo 20 hasta el final, 22, podemos observar: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, nuestra esperanza se ve fortalecida no solo por nuestra fe, sino por el hecho de que la vida en Cristo no solo está disponible para esta vida, sino también para cuando ocurra la resurrección de los muertos. Cristo ha venido como el cumplimiento de la promesa y como primicia de la resurrección para mostrarnos la gracia que hemos recibido en Él. El pueblo judío, el día después de la Pascua, celebra la fiesta de las primicias como tipología de lo que Cristo ha hecho en su iglesia. La muerte encontró cabida en la humanidad debido a la desobediencia y el pecado del hombre con el cual se originó la humanidad, de modo tal que solo por medio de otro hombre hecho uno con Dios era posible que la muerte fuese derrotada y entrara la resurrección a los que habían muerto en él. Uno es el comienzo y el otro el final. Pero el final no es un final, es más bien es un perfeccionamiento de un nuevo comienzo. En Adán toda la humanidad se encontró con la muerte para entender que nada fuera de Dios es eterno. Así que la muerte entró para quitar la eternidad de Dios a la humanidad y para hacer ver que sus esfuerzos son inútiles. Cristo trajo de nuevo la vida de Dios para traer eternidad al corazón del hombre, pero ya no en la carne, porque ésta se contaminó con el pecado, sino lo que nos trae es su espíritu. Así que, bueno, vamos cerrando este bloque. Los voy a dejar entonces ahora con una canción de Ixtus que se llama Vía Dolorosa. Triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba
para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. La vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, y la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey, Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Acabamos de escuchar Ixtus, Vía Dolorosa, y ahora le vamos a dar el espacio al pastor para hacer la reflexión final
Pero antes, vayan a la Biblia, agarren sus Biblias, que no duerme, es lo que siempre decimos, no muerde, que es lo que siempre decimos nosotros. Y no duerme, está más despierta que nunca. Sí, no duerme y no muerde. Vayan y agarren en sus Biblias y vayan a Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11, que la Biblia dice: Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermosa porción de la Escritura que sintetiza de alguna manera todo lo que estamos recordando en este programa, y que en los próximos días mucha gente volverá a pensar en la pasión, en la muerte, pero también en la resurrección de Cristo. Lo cierto es, como bien estuvieron hablando Ariel y Priscila, tantas cosas para volver a enfatizar, y también en esta hermosa porción bíblica descubrimos que Dios está esperando de todos sus hijos que tengamos un mismo sentir. Hay muchas cosas que atentan contra el sentir que Dios quiere ver en nuestras vidas. Con el acto fallido que la Biblia duerme, yo les digo que sí, la Biblia duerme. ¿A dónde? Apilada en la biblioteca. Y está ahí descansando tranquilamente porque a mucha gente no la quiere despertar. En el sentido simbólico, no es capaz de tomar la Biblia y dejar que Dios, por la Biblia, esté hablando. No tiene nada que ver con la magia, pero parece, cuando yo empiezo a leer una porción, cómo el Espíritu Santo de Dios me inquieta a buscar en otro lugar de esta pequeña biblioteca otra porción bíblica, y no es casualidad, está relacionada con el primer texto que leí, y depende de las ganas que tengo de que Dios realmente me traiga una nueva revelación, y seguiré indagando, seguiré investigando, y descubro, cuando termino mi momento devocional íntimo y privado, digo, realmente me compartió algo y me prepara, y sabrá Dios por qué me da esa palabra, ¿no? Los que estuvieron en la reunión de ayer, en la reunión de oración online, ¿no? Cuando habló nuestra querida hermana Barbie, toda la semana estuve inquieta con esta porción bíblica, y ella no sabía que tenía que hablar, porque más allá de mis compañeros presentes que hacemos el programa de radio, que ya buscamos un tema y nos damos tiempo para prepararlo, a veces el Señor me dice, invita a fulanito, fulanita que hable. Y si el Señor ordena, yo sé por qué ordena, porque seguramente trajo algo y puso en el corazón. Así es Dios. Dios nos está guiando, y el secreto está en no dejar que la Biblia duerma, y tampoco que nosotros nos durmamos y no busquemos la palabra de Dios para que nos hable. Ahora, tanto para hablar. Y me gustó aquella porción de lo que nos compartieron Ariel y Priscila sobre la causa de división de esa antigua iglesia en la ciudad de Corinto. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Ah, no, yo de Pablo. Y Pablo con la sabiduría de Dios. ¿Qué está dividido Cristo? Está dividido Cristo. ¿Por qué no dicen claramente que no están buscando de todo corazón lo que Dios nos dio a través de su amado Hijo Jesús? Así de claro y sencillo.
a esta iglesia en Filipenses, también está diciendo algo que se parece a la división o la forma que algunos sobresalen supuestamente sirviendo al Señor. Y yo les marco dos expresiones nuevas, y son bíblicas, y son así: los evodianos y los sintiqueños. ¿Qué dice el pastor? Perdón. Los evodianos, los sintiqueños. ¿Quién es Evodia y Sintique? Mire, brevemente, capítulo 4, el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ruego también al compañero fiel que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Y qué pasó? Característica sobresaliente de Evodia y Sintique. Y de ahí todos los que se comportan como ellos son los evodianos y los sintiqueños. ¿Trabajan para el Señor? Sí, Señor. Y Pablo lo certifica porque el Espíritu Santo le confirmó. Estas mujeres combatientes para predicar el Evangelio ya son salvas y sus nombres ya están registrados como debe ser en el libro de la vida. Pero tienen diferentes formas de trabajar y cada cual defendía la suya. Como Apolos, ¿no? Un hombre muy preparado, un erudito que hablaba y era un lujo escucharlo, lo bien que usaban las palabras. Y no se confundía, como nos pasa a nosotros, ¿no? A veces la presión, Dios sabe de qué circunstancias estamos sobrellevando, y a veces nos juega en contra el internet también, que se corta y no nos sale alguna palabra. Pero le mandamos, ¿no? Seguimos adelante, porque todo el mundo que tiene boca se equivoca. Vamos a ser directo y franco. Pero cuando estoy trabajando para el Señor y me encomiendo, Señor, ayúdame, vos sabés que le puedo errar fiero. Ayúdame, por favor. Y Dios nos ayuda. Ahora, si la queremos cancherear, sonamos, fuimos. Dios resiste a los soberbios. Entonces Dios hace esto, como está Pablo diciéndole a Clemente, también un siervo fiel. A ver si pueden hacer algo para que Evodia y Sintique dejen de pensar que su forma de ver las cosas, su forma de predicar el Evangelio es única. No, pobre, ¿no? Pobre. Bueno, felizmente están trabajando en el camino del Señor. Porque hay otra expresión que yo quiero compartir, porque está en el Antiguo Testamento y está en el primer libro de Samuel y está hablando de los icabonitas. Sale de Icabod, un nieto del sumo sacerdote Elí. Su mamá estaba embarazada cuando se desató una guerra cruel. Todas las guerras son crueles y feroces, pero en esta guerra le tocó perder a Israel, porque de alguna manera Dios, que está mirando las circunstancias que tengo que enfrentar, a veces permite ciertas circunstancias muy dolorosas, como en esta oportunidad que les comento. El símbolo de la presencia de Dios antiguo, el arca del pacto, la perdieron en la guerra. Otras guerras, la presencia de ese símbolo del arca del pacto les daba más valor, tenían un motivo más para esforzarse y ganar la guerra. Pero acá, con simbolismo y todo, perdieron y le robaron. Cuando viene el mensajero a traer la noticia, dice que Elí se cayó, sorprendido por la noticia, golpeó su nuca contra algo duro y falleció. En ese triste concatenamiento de hechos, allí la que estaba embarazada y cuyo marido estaba en la guerra, escuchó que su marido murió en la guerra y de repente le vinieron dolores de parto y nació un muchachito, aunque sano y fuerte. Su mamá dice, pónganle de nombre Icabod. Icabod significa traspasada, es la gloria de Dios. Entonces, icabonitas son los que perdieron su fervor, su amor a Cristo, se olvidan del mensaje de la cruz, del poder que está en la vida indestructible de Jesús, y por lo tanto son icabonitas, perdieron la gloria. Entonces, antes de ser icabonitas,
tal vez tengo un criterio que pocos lo entienden, como los sintiqueños o ebodianos, pero estoy sirviendo al Señor. Estoy trabajando, combatiendo junto a Pablo para que el Evangelio sea conocido. ¿Me van siguiendo la diferencia? Por eso apunta Pablo. Tengan el sentir de Cristo, y lo pone de ejemplo a Cristo. La mirada del cristiano, antes de posarse en un líder preferido, en alguien que le cae bien, porque la verdad, el hermano o la hermana que me agrada, cómo lo usa Dios, qué perspicacia para presentar el mensaje de la cruz, y da gusto aprender algo de Dios. Tenemos que enseñar a la gente, miremos a Cristo. Él es el modelo perfecto. Por eso nuestro texto comienza diciendo la parte que leyó Micol, ¿no? Si hay alguna consolación, si hay alguna comunión, si hay un afecto entrañable, hagamos algo. Hagámoslo marcando que Dios está allí alimentando el intelecto, la emoción, la fuerza para compartir eso que será de bendición. Y si lo hacemos así, llevamos satisfacción al corazón de Dios. Como Pablo a sus dirigidos, tanto a Corinto como a Filipos, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el amor que es único, el amor de Dios, sintiendo una misma cosa. Y antes que digan amén, dice Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, si hacen algo para Dios, háganlo con humildad. Y miren a su hermano, igual, como dice Pablo, a pesar de que no estaba muy de acuerdo con Evodia y Síntique, ¿qué dice? Que las dos, así, son compañeras de milicia. Bueno, me alegra si alguno me ve como amigo, aparte de pastor. O muchas veces yo digo, la verdad, me gusta tu amistad. Pero en realidad somos compañeros de milicia. Olvídate de algún cargo, porque acá no hay títulos universitarios. Aquí lo que prima es la obra de Dios y su amor en nosotros, que nos enseña a trabajar no para formar un propio reino o reinito. Trabajamos para el reino de Dios. Trabajamos en la iglesia de Dios. Trabajamos allí donde Dios dice, esto es la columna de la verdad. Esto es escenario de mi gloria. Esto es que el plan vigente de redención se tiene que seguir dando a conocer de esta manera. Porque Filipenses, en el primer capítulo, dice, algunos predican a Cristo por contienda. Y se olvidaron de la cruz. Y se olvidaron de lo primordial. El mundo no solamente es para mí. No es que soy el ombligo del mundo. Soy uno más, como dice Juan el Bautista. Soy uno que conoce algo de Dios y comparte lo que sabe de parte de Dios. Por eso el ejemplo máximo, a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El sentir que está vigente todavía en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese sentir? Es el cual siendo Dios. Y no dijo, cuando estaban hablando allí antes que se creara la línea del tiempo y se creara lo que conocemos como parte de la historia bíblica y el antes de la aparición del mundo, allí ya estaban hablando del plan de redención. Hebreos, el último capítulo, dice que somos redimidos por la sangre del pacto eterno. Punto. Y tengo que acercarme a Dios para saber qué cosa es la eternidad y qué cosa es el tiempo. Que como toda cosa creada, el tiempo también no solamente tiene origen, tiene final. Y lo más terrible para la humanidad hoy, la muerte. También Dios ha declarado y enseña en la Biblia que la muerte será también con un final. Sorbida es la muerte en victoria. Punto. Hay que creerlo. Pero se cree, no con el intelecto, con la fuerza. Mira, yo tengo un cerebro tan robusto que estoy capacitado para
hablar 7 idiomas. Sí, yo conozco gente. En la familia tenemos un primo que habla 7 idiomas, tiene un máster en política europea y no sé cuántos otros máster más, y es un profesor de renombre en una universidad súper conocida en Inglaterra, pero hablas con él y es tan humilde como si estuviera Cristo presente hablando con vos, porque ahí apunta. No son mis logros lo que va a conmover la gente, sí, es el amor y el poder de Dios, pero no cualquiera puede manifestar que tiene el amor de Dios y por lo tanto tiene la palabra de Dios. Mira a Jesús, siendo Dios, no tuvo esto como pretexto o excusa, y no, que muera otro por los pecadores. Y no, papá querido, manda a otro, porque si vamos a ver a los descendientes de cualquier familia, los hijos hoy no son muy apurados por hacerle una gauchada a los padres. Y hasta parece que se rompió el ciclo natural de la vida, porque el ciclo natural, y bueno, y el viejo en algún momento pasa a la otra vida y su hijo lo tiene que enterrar. Pero hoy parece que se rompió eso. Hay demasiados padres que están enterrando a sus hijos. Es terrible lo que te digo. Cada vez se casan más jóvenes y no saben qué hacer. Después terminan separándose. De hoy por hoy se cambia de pareja como se cambia la ropa interior. Cualquiera de nosotros. Y cualquiera es pareja de cualquiera. ¿Y dónde está la humanidad para respetarla? En algunos casos, con conocimiento te hablo. Cuando miro a la gente a sus ojos, como dice la Biblia, la lámpara del cuerpo son los ojos. Si te das cuenta qué clase de vida lleva. Y algunos que lisa y llanamente quiero darle vuelta a la cara y darme vuelta a todo yo e irme. Porque no tienen nada para compartir, ni su presencia. Y es más, no sé si porque estoy volviéndome un poco más duro que, pero las veces que encuentro a gente supuestamente predicando el Evangelio, y por ahí encontré a uno que decía que Jesús ya viene, que hay que prepararse, y que esto y que aquello, y urgía a la gente que sí o sí ahora no te vayas sin aceptar a Cristo. Y cuando voy pasando me dice exactamente lo mismo. Y se olvidó que me conocía, y se olvidó que yo lo conocía. Entonces cuando él me insistía que tengo que convertirme, que soy un pecador, le digo, ¿vos cómo andás con eso? Y se quedó en seco. ¿Cómo estoy con eso? Porque lo que yo sé, estás viviendo en concubinato. Tienes a una mujer que no es tu mujer y abandonaste a tu esposa. Y me mira, ¿cómo sabes? Hasta te olvidas quién te habla. Cuando le dije hasta te olvidas quién te habla, mira, perdón, pastor, se le acabó el mensaje. Digo, anda y arregla tu situación con Dios. Y después, si querés predicar el Evangelio, predícalo bien, pero no te pongas como una figurita que ni siquiera sabes representarlo. Se le acabó el mensaje, se acabó la ínfula de predicador. Ay, pero qué malo que había sido usted, pastor, si no estaba haciendo ningún daño. Y si usted termina de decir que algunos predican a Cristo por pretexto y otros de buena gana. Bueno, Pablo dice que de todas maneras el Evangelio es predicado. Sí, es cierto, pero si no te pongas en lo que no sos. Buscad que Dios de alguna manera haga la realidad de que mirando cómo desarrollas tu servicio al Señor. A lo mejor no tenés una audiencia de 1 millón de personas o 20 millones de personas, pero estás hablando, no sabes a dónde llega la palabra de Dios. Y más cuando tenemos la oportunidad de usar algún medio masivo de comunicación. Me sorprenden algunos mensajes que recibo, pero me sorprenden gratamente. Gracias por lo que escuché de sus mensajes, de los programas que hacen con los chicos. Realmente Dios me está abriendo el panorama y consolidando su presencia en mi corazón. No somos como muchos, como dice Pablo ahí también a los Corintios, que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar es lo mismo que comerciar. Cuidado, no vendemos evangelio. No vendemos nada, damos gratuitamente lo que Dios nos da. ¿Se entiende esto? Lo que yo hago para mi Dios, expresado también en mis ofrendas y en mis diezmos, es por amor a Dios, a su obra y a los que me enseñan la bendita palabra de Dios. Punto. Pero es algo personal. ¿Se entiende? El sentir de Cristo que esté en nosotros. Por eso hoy la oportunidad que tenemos de conocerlo. Y completo, con esto termino. Conocerlo, amarlo, seguirlo
servirlo. Bendiciones, todavía estamos, como dicen algunos, en tiempo de Cuaresma, ya se va a acercar la Semana Santa, pero lo dijimos, no una vez al año, no 2 veces al año. Pensemos siempre en lo bueno que es Dios y su amor reflejado en la cruz y en la tumba vacía. Bendiciones. Amén. Amén. Bueno, espero que les haya gustado este programa, así como a nosotros nos gustó tanto hacerlo e investigarlo. Sí. Y bueno, los vamos dejando entonces hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana a todos. Bueno, gracias. Igualmente, hasta la semana que viene, Pastor. Bendiciones para todos, que Dios realmente siga sorprendiéndonos con sus intervenciones. Amén. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar entonces con una última canción, también para la reflexión de esta semanita. Los voy a dejar con una canción de Alex Zurdo con Nancy Amancio que se llama Lo que pasó en la cruz. Hasta la semana que viene. ¿Dónde están los que anunciaban el mensaje real? Lo que proclamaban sin temor al que dirán. La esencia del comienzo que marcó el universo, de vivir el porqué, nuestra razón de ser, trajo luz a la vida y vivimos por él. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? ¿Cómo puedo ser efectivo si quieren que hable temas positivos? Que no toque nada fuerte porque el pueblo es sensitivo. Que reduzca los mensajes que hablen de aquel sacrificio por mensajes que resalten nuestro propio beneficio. No lo entiendo, quieren que me olvide de mi compromiso por algo que te emociona y la cruz tire por el piso. Quieren que predique de que las tinieblas somos luz y me piden que lo haga sin que mencione la cruz. La cruz es donde todo comenzó, querido hermano. La razón por qué existimos y nos llamamos cristianos. Donde fuimos redimidos y luego justificados, donde fuimos perdonados para no ser condenados. Este tema no se toca, es la triste realidad. Para controlar la gente le hablan de prosperidad. Ya no se menciona lo que sucedió en aquel momento, ni del perdón de pecados, ni del arrepentimiento. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? ¿Crees correcto que seamos una iglesia amigable o notable? Que la cruz nos avergüence porque no es confiable. El hablar de temas que ya no motiven a la gente, que quieren beber del agua pero no quieren la fuente. Es que si miramos bien, el madero es el puente que une la mano de Dios con la mano de la gente. Sé que solo buscan ser contemporáneos y diferentes, pero dejen que el poder de la cruz transforme sus mentes. Oficial, ya no seamos tan superficial. Volvamos a ser iglesia, no seamos club social donde nos reunimos para hablar de cosas que conformen. Mejor seamos la iglesia que bendiga y que transforme. Hagamos nuestro trabajo, volvamos a ser la sal que bendice al mundo y que contrarresta todo mal. Que seamos emisarios del mensaje necesario o el mensaje referente a lo que pasó en el Calvario. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero?
como la esencia se ha perdido y seguimos en el mismo paso errático. O escuchan este tema y dicen que soy un fanático, que sueno muy de iglesia, demasiado religioso, que no es motivador y podría ser muy peligroso. ¿De qué vale que yo tenga enfrente un público enorme con mensajes que motiven pero que no te transformen, que te hablen de promesas y cómo ser prosperado, cuando ni siquiera muchos la cruz han atravesado? Me propongo a seguir cumpliendo bien con mi llamado, predicando a Cristo crucificado y resucitado, a enfocarme en el momento donde estuvo la verdad, el momento donde todos recibimos libertad. ¿Cómo yo voy a olvidarme si ese era mi merecido? Un cristiano que no hable de la cruz no me hace sentido. Mis respetos, yo espero que me hayan entendido. O atraviesa la cruz y serás realmente bendecido.